Todo comenzó cuando el señor Topamat decidió reabrir una antigua vía ferroviaria en Sodor. Durante años, la línea había estado cerrada sin explicación, pero ahora, con el aumento del tráfico ferroviario, parecía el momento adecuado para reactivarla. Thomas fue el elegido para probar la vía. Al principio, todo parecía normal, pero después de unos kilómetros, el ambiente cambió. Una neblina densa cubrió los rieles, el aire se volvió pesado y el cielo azul tomó un tono gris enfermizo. Intentó frenar y regresar, pero las agujas del cambio de vía se habían cerrado tras él. La vía seguía adelante, serpenteando entre árboles retorcidos y estaciones abandonadas, cubiertas de óxido y moho. Fue entonces cuando el viento empezó a silbar entre los árboles. No era un sonido común, tenía un ritmo, una cadencia, como si alguien estuviera susurrando. «Tú no deberías estar aquí». Thomas sintió un escalofrío recorrer su estructura de metal. Miró a su alrededor, pero no había nadie. Sin embargo, el viento continuó murmurando. «No cometas el mismo error». Un trueno retumbó en la distancia, y cuando la neblina se disipó por un instante, Thomas vio algo que lo hizo estremecerse. Sobre la vía, unos metros más adelante, se encontraba otro tren. Su pintura azul estaba deslavada, su rostro torcido en una mueca de dolor y sus ojos, completamente negros, parecían mirarlo fijamente. La caldera de Thomas se enfrió de golpe. Ese tren era él. Thomas parpadeó, esperando que la neblina distorsionara su visión. Pero no. El tren seguía ahí. Era idéntico a él, pero envejecido, desgastado, con grietas en su rostro. Intentó hablarle. «¿Quién eres?» El otro Thomas no respondió. Solo abrió la boca, y un sonido horrible salió de ella. No era un silbato, ni un rechinido de rieles, era un lamento, un eco de algo que no debería existir. Entonces, sin previo aviso, el otro Thomas empezó a moverse. No sobre los rieles. No como un tren. Se deslizaba hacia él como si flotara, con sus ruedas inmóviles y sus ojos fijos en los suyos. El viento susurró otra vez. «No dejes que te alcance». El miedo envolvió a Thomas. Su caldera rugió y su pistón se disparó. Se dio la vuelta y comenzó a avanzar a toda velocidad por la vía, su chasis temblando con cada golpe contra los rieles. Pero el otro Thomas lo seguía. Y aunque no se movía de forma natural, cada vez estaba más cerca. Las estaciones abandonadas pasaban a su lado como sombras espectrales. Algunas tenían señales rotas. En otras, las ventanas de los edificios reflejaban cosas que no deberían estar allí. Y luego, Thomas vio algo más adelante. Un túnel. Era su única salida. Pero justo cuando estaba a punto de entrar, una sombra se movió dentro del túnel. Algo lo estaba esperando en la oscuridad. El viento susurró una última vez. «No hay escapatoria». Thomas no tenía opción. Sabía que algo lo esperaba dentro del túnel, pero el otro Thomas estaba demasiado cerca. Si se detenía, lo alcanzaría y algo en su interior le decía que no quería saber qué pasaría después. Se lanzó dentro del túnel. La oscuridad lo envolvió por completo. No había lámparas en las paredes, ni luz al final del camino. Solo un frío insoportable y un eco hueco que amplificaba cada golpe de sus ruedas contra los rieles. Pero no estaba solo. Los ruidos comenzaron casi de inmediato.
Primero, un goteo constante, como agua filtrándose por las paredes, pero luego, algo más. Voces. Eran débiles, susurrantes, pero estaban ahí. Algunas lloraban. Otras reían suavemente, con un tono quebrado y vacío. Y otras simplemente repetían su nombre. Tomás, Tomás, regresa, Tomás. Su caldera latía con fuerza. Aceleró, desesperado por encontrar la salida. Entonces, las paredes del túnel comenzaron a cambiar. A su izquierda, vio una serie de imágenes talladas en la piedra. Eran trenes con rostros. Algunos eran familiares, otros no. Pero todos tenían algo en común. Sus expresiones eran de sufrimiento. Ojos abiertos en terror, bocas torcidas en gritos silenciosos. Y en la última imagen era él. Tomás, con su misma forma, su mismo color azul. Pero su rostro estaba completamente borrado, como si algo lo hubiera devorado. Se estremeció y miró hacia adelante. La salida estaba cerca. Pero antes de que pudiera alcanzarla, las voces se convirtieron en gritos. El túnel tembló, y del techo comenzaron a caer rocas. Una enorme se estrelló justo delante de él, forzándolo a frenar de golpe. Fue entonces cuando lo vio. Algo emergió de la oscuridad detrás de él. No era el otro Tomás. Era más grande, más deforme. Un tren, sí, pero con ruedas oxidadas, un cuerpo estirado y un rostro hundido en sombras. Sus ojos eran pozos vacíos, y su boca era demasiado grande. Se acercaba. El suelo comenzó a quebrarse bajo los rieles. El túnel entero se estaba derrumbando. Tomás reunió todas sus fuerzas y aceleró. Con un último esfuerzo, saltó sobre la roca. El impacto fue brutal, pero logró aterrizar del otro lado. Sin detenerse, avanzó a toda velocidad hacia la luz que veía al final del túnel. El monstruo rugió detrás de él. El túnel se derrumbó completamente, levantando una nube de polvo y escombros. Lo había logrado. O eso creyó. Porque cuando la neblina se despejó seguía en la vía olvidada. No había regresado a Sodor. Las estaciones seguían abandonadas. El cielo aún era gris. Y lo peor de todo, el otro Tomás estaba ahí, esperándolo. Esta vez, sonreía. ¿Qué es este lugar?, susurró Tomás. El otro Tomás lo miró con ojos oscuros y respondió. El final del camino. Los recuerdos golpearon a Tomás como un rayo. El accidente. Había descarrilado en Sodor. Se había destruido. Tomás estaba muerto. Esta vía olvidada era su cementerio. El otro Tomás se acercó más. No tengas miedo. Ahora eres uno de nosotros. Tomás miró su reflejo en un charco. Su pintura azul se estaba apagando. Su cara se desvanecía. Sus ojos se volvían negros. El viento silbó una última vez. La vía olvidada nunca terminaba. Solo esperaba hasta que llegara el próximo tren.